Radio Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Hoy vamos a tener como siempre un diálogo, en este caso telefónico, para hablar de la actualidad. Y yo quería introducir un poquito el tema, porque estamos viviendo una época política, una etapa política, para ser más criteriosos y menos rimbombantes. Es la etapa política post video de Cristina del 18 de mayo. Pocas veces, no quiero decir pocas veces se ha visto, pocas veces yo he visto un despliegue de acontecimientos diarios, a veces muchos acontecimientos por día, idas y vueltas, leyes que cambiadas que fueron, el gobierno quiere volver atrás. Yo quisiera detenerme 2 segundos sobre esto porque cuesta encontrar antecedentes a esto que estamos viviendo. Hace un tiempo nos enteramos que, preocupado por la posibilidad de que el famoso recurso, famoso y muy usado por todas las fuerzas políticas, recurso de las colectoras en la provincia de Buenos Aires, podía darse el caso de una facilitación de la unidad peronista en la provincia de Buenos Aires. Rápidamente se activaron las señales de alarma en el gobierno y de un día para el otro, por medio de un decreto de dudosa legalidad, porque por decreto no se pueden cambiar las leyes que incumben a los procesos electorales, eso lo sabe cualquier estudiante recién ingresado a la Facultad de Abogacía, pero se sabe que en este país el gobierno y un sector de la justicia tienen otra lectura. Entonces, ¿qué hicieron? Prohibieron las listas colectoras. Es un decreto con nombre y apellido. Se decreta que no se va a facilitar la unidad de justicialistas y Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Lo sacó Macri, protestó la oposición, silenciaron las cosas algunos medios, se hicieron de cuenta que no había nada importante en esa decisión y pasó. Pero ahora, en estos días, abundantes en jugadas mediáticas, nos vamos a tener que ir acostumbrando a un cierto régimen de desestabilización emocional, psicológica, porque Durán Barba ya dijo, Durán Barba hizo una formulación que es que hay una parte de la población decepcionada. Pero también hay otra parte de la población que tiene miedo. La parte que está decepcionada es la que votó al macrismo. Pero también la gente, dice, como compensación, tiene miedo del regreso de Cristina Kirchner, por más que ahora Cristina Kirchner no es candidata a presidenta. Todo esto parece el relato de un país envuelto en una nube psicótica, ¿no? Porque hay una prevención y un miedo contra una figura que no es candidata, es decir, es candidata a vicepresidenta. Pero bueno, los vicepresidentes todos sabemos que tienen funciones determinadas, que no son los que deciden las políticas públicas. Entonces, frente al estado de nerviosismo que tiene el gobierno, frente al diagnóstico, que más que un diagnóstico es un programa, esto no es solamente una descripción, no es que Durán Barba está describiendo, hay un sector de la sociedad que siente decepción y otro sector que tiene miedo. Están programando la campaña electoral, que es la campaña para que el miedo le gane a la decepción. Y eso lo vamos a ver en capítulos todos los días y seguramente habrá días que tendremos más de un capítulo. Por lo pronto, el primer capítulo de esta semana, que apenas ha empezado, o que está, mejor dicho, está en el medio, no es que apenas empezó, pero tampoco pasó la semana, no estamos juzgando lo que pasó la última semana, sino lo que pasó en las últimas 72 horas. De golpe nos encontramos con que las candidaturas, las colectoras, dejaron de ser un oprobio antidemocrático para ser un recurso completamente válido, porque se trata de unir fuerzas que tienen distintas perspectivas, distintos candidatos. Así lo dijo el jefe de gabinete Marcos Peña en una conversación con el periodista Carlos Pañi. Totalmente natural lo de las colectoras. Claro, no estaría mal preguntarle a Peña, ¿cómo es que ahora son naturales y hace 2 meses eran un abuso contra la democracia? Entonces, ¿de qué se trata en este caso? Se trata de un espejito de color que anduvo rondando el país en estas horas, que es
un plan que según el gobierno habían estado conversando con algunos candidatos para que candidatos que llevan, para que fórmulas, para que fuerzas políticas que llevan a distintos candidatos a presidente puedan converger en el apoyo a la candidatura de María Eugenia Vidal. Una cosa muy, muy insólita, ¿no? Muy insólita, que rápidamente fue contestada por los involucrados en el asunto diciendo que no había ninguna conversación, ningún plan y ningún deseo de producir ese acontecimiento. Es decir, fue un no acontecimiento, pero en la Argentina los no acontecimientos producen consecuencias jurídicas. ¿Qué consecuencia jurídica propone o amenaza proponer esta movida? La cuestión de que el gobierno tendría que hacer un decreto de retractación. El decreto número tal y tal podría decir, nos retractamos de lo que resolvimos hace 2 meses, hemos cambiado de opinión, las listas colectoras no son un problema de la democracia, al revés, son la oportunidad para que la gente pueda elegir, etcétera, etcétera. Siempre hay una retórica para justificar cualquier cosa. Nada de eso va a ocurrir. Esto es lo interesante. Lo interesante de estos acontecimientos que estoy relatando es que son acontecimientos que no existen, son acontecimientos propios de la imaginación y son acontecimientos meramente publicitarios, son recursos y retóricas publicitarios. Detrás de esto no hay nada, no hay que preocuparse por las colectoras sí, las colectoras no, porque no va a haber, porque además llegan a un extremo que está en el límite con el ridículo, porque entonces le dicen, pero Macri hace 2 meses hizo un decreto en un sentido contrario a lo que está diciendo ahora Marcos Peña. Entonces el PRO contesta, bueno, pero puede ser que la justicia haga caer el decreto de Macri. El gobierno de Macri está esperando que la justicia haga caer el decreto de Macri. A veces pasan las cosas y estamos tan abrumados por la sin razón de este gobierno, que ya no es ya solamente un gobierno malo, un gobierno colonial, un gobierno que produjo un retroceso muy fuerte en todos los sentidos en el país, sino que es un gobierno dislocado, un gobierno sin eje, un gobierno donde una cosa se dice a la mañana, a la tarde se modifica, a la noche se dice que nunca existió, que esa noticia fue un invento del periodismo. Es muy difícil mantener un eje de sentido, un eje de racionalidad, con un gobierno que está actuando, yo creo, y no es muy aventurado decirlo, bajo una situación de pánico. Que el gobierno tenga pánico no quiere decir que yo esté pronosticando el resultado electoral. Quiere decir eso que yo estoy diciendo, el gobierno tiene pánico. ¿Pero por qué tiene pánico? Porque el gobierno el que encabeza Mauricio Macri y secunda, según dicen Gabriela Michetti, no es un gobierno que vino para cumplir un periodo y producir ciertos retoques, ciertas reformas, ciertos ajustes, por cierto ajustes se hizo y de los fuertes, sino que vino, según sus propias palabras, a transformar la estructura y la cultura de la Argentina. Es un gobierno de época, un gobierno irreversible. Se presenta a sí mismo en la historia como un acontecimiento histórico fatal e irreversible contra lo que no se puede hacer nada, simplemente soportarlo. Así el clima de los años 2016 y 2017, sobre todo el de 2017 con el resultado electoral de las legislativas, se fue consolidando la idea que el macrismo marcaba un antes y un después y que iban a pasar muchos años hasta que la Argentina pudiera tener una expectativa y una alternativa diferente para gobernar. Todo eso se esfumó. Todo eso se fumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. No hay nada de eso. Hay a lo sumo expectativas lógicas y naturales de ganar la elección, de ir a un balotaje, de muñequear, de regular el modo de elección. Hay un conjunto de acciones para modificar las formas de la elección. Todo lo que es mugre y mula está puesto en acción. Pero el pánico sobrevive a pesar de esos resguardos, porque el pánico ya no es solamente por la pérdida de posiciones en los ministerios, en las provincias, en el Estado Nacional, sino que el problema es el balance de un gobierno desaforado y de un gobierno que ha actuado muy fuera de los márgenes de la legalidad, pero muy afuera, no esos jugadores que juegan al borde del reglamento, sino jugadores que se fueron absolutamente del reglamento.
Me podría pasar horas ejemplificando esto, pero apelo a la memoria corta de oyentas y oyentes. Esta semana lo hemos visto a Mauricio Macri codo a codo con una persona que está incumpliendo la ley, un fiscal que no se presenta a declarar en un caso trascendental para la vida social y política de los argentinos. Me refiero a Macri al lado de Stornelli. Macri pidiendo el juicio político del juez Alejo Ramos Padilla y al lado de Stornelli en la celebración del Día del Ejército. Son gestos simbólicos muy profundos, muy ruines y muy peligrosos para el futuro de quienes lo protagonizan. Esto no es gratis. En la sociedad argentina podemos tener confianza desde 1983, por lo menos podemos tener esperanza, no quiero decir confianza y mucho menos seguridad, pero podemos tener esperanza de que personajes del Poder Ejecutivo y personajes del Poder Judicial que han protagonizado escenas como la del ministro Garabano participando en una reunión junto con el, entre comillas, periodista Luis Majul y otros personeros. ¿Para qué? Para organizar el adiestramiento de un delincuente para que tuerza su declaración e involucre en términos delictuales a la expresidenta Cristina Kirchner. Esto lo hemos visto, nadie lo ha refutado, está completamente probado en las páginas de la documentación que tiene en sus manos Alejo Ramos Padilla, y ha sido protagonizado por un ministro del gobierno de Macri, por funcionarios del Poder Judicial. Esto lo doy como un ejemplo, porque en el medio hay un papel que todavía no se ha mostrado, no ha tomado estado público, pero de cuya existencia todos sabemos, que es un papel firmado por Macri, mejor dicho, enviado por Macri, con una firma que falta ese papel, que es la del juez Carzoglio, donde decreta la prisión de Hugo y de Pablo Moyano. Eso es un envío de Macri al juez Carzoglio, testimoniado por Carzoglio. Entonces, yo me permito tener una expectativa importante. Yo no creo que el paso de este gobierno a la oposición, como corresponde cuando un gobierno pierde la elección, en el caso de que perdiera la elección no tiene más remedio que pasar a la oposición, me resulta muy difícil imaginarme un poder judicial que haga caso omiso de esta acumulación extraordinaria de delitos cometidos a la luz del día, difundidos por los medios de comunicación, probados en la justicia. Por supuesto que faltan recaudos, mecanismos legales, eso está en marcha. Eso es lo que por otro lado tratan de parar, obstruyendo lo más posible la investigación del juez de Dolores, pero eso es lo que está en marcha. Entonces va a empezar a cundir la desesperación, no solamente la mala leche política de tratar de sembrar obstáculos y de manipular leyes y de perjudicar a la oposición y de alterar el tejido jurídico con medidas absolutamente ilegales, sino el pánico, la sensación de tierra que se abre debajo de los pies, porque el proceso electoral, las democracias electorales tienen como su principal cualidad la incertidumbre. Nadie se sienta en el sillón presidencial o en el Ministerio de Justicia, miren qué nombre, ¿no? Ministerio de Justicia, por una eternidad. No son hereditarios esos cargos, no son eternos, son sistemática y periódicamente puestos en manos de la sociedad, en manos del pueblo, en manos del electorado para que se renueven o no se renueven. Y estamos a muy pocos meses de una elección que habría que ver quién se anima a decir que el gobierno, como se decía hace un par de años o un año, quién se anima a decir hoy que el gobierno tiene asegurada la reelección de Mauricio Macri. Se ve que no la tienen asegurada porque un día sí y el otro también aparece algún funcionario del PRO o que aparece con un lapsus y la nombra María Eugenia Vidal en lugar de nombrarlo como corresponde, digamos, al presidente Mauricio Macri, o hay alguna versión, o aparece un radical que dice nosotros tenemos que ver si vamos a interna o no vamos a interna, y bueno, y en ese clima es un clima de incertidumbre. Bienvenida la incertidumbre para una amplia
porción, para una amplia masa de la población que no soporta más este estado de cosas. La incertidumbre es lo mejor que tiene esta situación política. Y en la incertidumbre se insertó una jugada. Es como esos partidos que están peleados, forcejeados, y de golpe un jugador, normalmente el más destacado, toca una pelota de una manera que produce un desorden en las filas del adversario, desequilibra la posición del adversario y se producen situaciones de riesgo para el arco, como diría un periodista deportivo. Esto fue lo que hizo Cristina Kirchner hace 2 semanas. Lo que hizo fue incorporar un elemento de racionalidad, de autocontención, de generosidad política y de novedad en el movimiento de la política argentina, que no deja de producir consecuencias todos los días. La amplia y ganadora alternativa federal hoy es un conjunto de sonámbulos que no tienen candidato, que me dijeron que la última expresión es que el candidato va a ser Urtubey, lo cual muestra... Urtubey salió tercero o segundo raspando en la última elección legislativa de Salta, ¿no? Bueno, si Urtubey va a ser el candidato, yo creo que eso no mueve ningún perímetro. No conozco ninguna encuesta que le dé más de 2 o 3% de intención de voto a Urtubey. Eso no hay que contarlo. Eso es el descarte. Un 2 o un 3% entra en lo que las encuestadoras llaman el margen de error. Es decir, Urtubey tiene un peso político electoral que equivale a un margen de error. Y el otro acontecimiento que va madurando, que nadie puede dar por cerrado, pero que hay un clima muy creado alrededor de esa novedad que todavía no ha ocurrido, es que el candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, mandatado que fue por su propio partido a buscar acuerdos amplios priorizando la unidad del peronismo, no sería descartable que en las próximas horas diera el medio paso que le falta para constituirse de algún modo, que yo hoy no me atrevo a pronosticar cómo sería, no me atrevo a decir si va a las PASO, si retira su candidatura, si negocia cargos en el Ejecutivo. Todo eso en política siempre tiene, cuando hay una voluntad y una decisión política, los porotos se van contando, se van acomodando, de modo que la salida sea lo más airosa posible. Lo que queda en pie es la unidad del peronismo, lo que queda en pie es la centralidad estatal de Cristina Kirchner, lo que queda en pie es la emergencia de una candidatura como la de Alberto Fernández, que constituye un gesto político hacia el conjunto de la ciudadanía. Un gesto político que lo podríamos leer así: una parte de la sociedad piensa que la experiencia política de Néstor y Cristina Kirchner despertó rencores y tensiones en el interior de la sociedad argentina que no le hacen bien al pueblo argentino, inclusive que no le hacen bien a la parte que acompaña, a la parte masiva, como pocas veces se ha visto, movilizada, entusiasta y afectiva en relación a Cristina Kirchner. A esa gente, a nosotros, me incluyo en ese colectivo, nos viene muy bien generar un clima de conversación política, bajar un cambio en la tensión. Por supuesto que yo no estaría de acuerdo que bajar un cambio constituya una especie de concesión en lo que yo creo que es inevitable en el futuro de la Argentina. Porque algunos dicen, bueno, nos quedamos en una posición de más moderación. La moderación no deja de ser una virtud. El tipo que en la mesa cuida los modales, trata bien a su familia, trata bien a los vecinos. Yo no estoy en contra, eso es una virtud. El problema es cuando la moderación se convierte en pusilanimidad, cuando la moderación se convierte en soportar las cosas porque no hay que mover olas. Y yo lo quiero decir muy claramente, no es un problema del carácter o del temperamento de Alberto Fernández, que yo creo que es un gran mérito el que tiene Alberto Fernández. Hoy está parado en un cruce interesantísimo. Es un hombre con definiciones políticas muy claras en torno al proyecto de redistribución social, de recuperación de herramientas por parte del Estado. En eso es muy claro Alberto Fernández. Y al mismo tiempo es un hombre de diálogo, un hombre capaz, que no ha pasado por las experiencias que pasó Cristina Kirchner en los últimos años y que está en mejores condiciones de convocar esto que Cristina llamó la idea de un gran contrato social de responsabilidad ciudadana. Es el hombre más indicado, en la función más indicada y en el momento más indicado. Ahora, quiero ser claro en un punto de vista que no quiero ocultar.
Y es que la catástrofe que ha producido Macri en Argentina, no voy a empezar otra vez con la retaíla de cifras porque me aburro a mí mismo, eso es lo peor que le puede pasar a alguien que le está hablando a la gente, pero todo el mundo tiene la experiencia del desempleo, de los bajos salarios, de las tarifas que son impagables, de todo eso que ya sabemos. Salir de esa situación no es un camino que se pueda tomar bajo la fórmula excluyente de la moderación. Hay que tener mucha moderación, pero hay que tener mucha decisión, porque de lo que se trata acá es de empezar con urgencia el día siguiente o el mismo día de la asunción de un nuevo gobierno, si este tiene el color y el cariz popular que todos deseamos. Las primeras horas hay que empezar con una batería de medidas que le saque la soga del cuello a millones de argentinos, que le saque la tortura de las tarifas de servicios públicos esenciales impagables, que levante su condición salarial, que levante su expectativa de conseguir empleo a aquellos que lo han perdido, que levante la posibilidad de quedarse en el país para los científicos, para los técnicos, para los pequeños y medianos empresarios. Eso es una urgencia de la Argentina, no es un papel perdido que en algún momento, cuando se den las condiciones, nos vamos a poner a trabajar para eso. Eso fue lo que hizo Néstor Kirchner junto a Cristina y junto a Alberto Fernández desde el propio año 2003, donde asumió el gobierno. Las condiciones son distintas, las condiciones mundiales son más complejas, todas las diferencias que se quiera aceptar. Lo que me parece que no hay que aceptar es una pérdida de ese sueño al que nos convocó Néstor Kirchner y del cual no se apartó ni él ni Cristina Kirchner ni un minuto desde que asumieron la presidencia en mayo de 2003 hasta que terminó el periodo de Cristina Kirchner el 10 de diciembre de 2015, que hay que recordar cómo fue. Hay que recordar que fueron centenares de miles y no más de 1 millón las personas que saludaron a Cristina Kirchner, y hay que pensar que eso no es que vuelva sobre sus mismos pasos, no es que es una repetición, lo que vamos a vivir no es una repetición de eso, pero sí hay un continuum, algo que no podemos dejar que no sea así, que es el espíritu de reparación social, el espíritu de justicia social, el espíritu de recuperación de la soberanía. Y eso va a traer tensiones. Alberto Fernández tendrá que ser un gran gestor, un gran tramitador de tensiones, un hombre que impida que las tensiones permitan hacer avanzar planes adversos a la democracia, pero de ninguna manera la expectativa que hay sobre Alberto es la de que sea una especie de árbitro neutral en un conflicto político que no inventamos nosotros, que no inventaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que se agudizó y se llevó a extremos escandalosos, injustos, oprobiosos por medio de una política económica y social que, Dios mediante, los argentinos estamos cerca de ponerle un punto final lo más definitivo posible, que siempre es muy relativo en las cosas de la democracia y en las cosas de la política. Vamos a escuchar, a distendernos, escuchando la música de unos cubanos que la hacen de goma.